Hola y bienvenidos a Panda Stacker. ¿Cuál será el precio de una onza de plata cuando la plata inicie su megaciclo alcista? Para ver este vídeo es imprescindible ver uno anterior que hice sobre el oro, porque sin ver ese vídeo no se va a entender este. Así que os dejo el enlace aquí arriba en la i y también en la descripción de este vídeo. Es un vídeo donde hago un análisis de cómo estamos en el oro en este momento y una especulación a futuro de a qué precio podría llegar el oro una vez que rompa máximos y se inicia ese gran ciclo alcista. En ese vídeo, que aunque os diga ahora ese precio tenéis que verlo porque si no, como digo, no se entiende, la conclusión es que en ese caso el oro podría llegar a unos $10.000 la onza. Eso siendo incluso conservadores, ¿no? Y entonces la pregunta que muchos os hacéis es, ¿y la plata? ¿Qué precio en ese caso tendría la plata? Bueno, para saber qué precio podría tener la plata en una circunstancia como esa, podríamos lógicamente hacer un análisis como he hecho con el oro, pero no lo voy a hacer tal cual porque la plata y el oro son cuestiones distintas. El oro, como hemos visto, estamos a un paso de máximos, estamos a un 4 o 5% del máximo histórico. En la plata no, está todavía muy lejos de su máximo histórico. Está en $24 y su máximo histórico está prácticamente en 50. Por tanto, podríamos tomar lo que fue su gran ciclo de subida y, como hemos hecho con el oro, proyectarlo a partir de ahí. Pero como os digo, no me parece lo más razonable en el caso de la plata. Para hacer una proyección de qué precio podría tener en esas circunstancias la plata, creo que es más oportuno usar el ratio oro-plata. El ratio oro-plata, voy a poner aquí el gráfico del ratio. Aquí lo tenemos, el gráfico del ratio oro-plata. Es un ratio que indica cuántas onzas de plata hacen falta para comprar una onza de oro, o lo que es lo mismo, a cuántas onzas de plata equivale una onza de oro. Ese es el concepto simple, pero sobre el ratio oro-plata tengo un vídeo muy interesante que os dejo también arriba en la i y en la descripción, y tenéis que verlo si no lo conocéis porque es muy importante para cualquier metalero conocer los fundamentos del ratio oro-plata. Bueno, ahora mismo el ratio oro-plata está en 82. Es decir, que una onza de oro equivale a 82 onzas de plata, lo que supone que con el mismo dinero podríamos comprar una onza de oro o 82 onzas de plata. Bueno, el ratio se ha estado moviendo entre estos parámetros. Por ejemplo, no nos vamos a ir muy atrás. La parte más baja del ratio fue en 2011, en 30, que coincide con el máximo histórico de la plata, cuando la plata estuvo a $50. Y la parte más alta del ratio son 128. Cuando estamos en la parte alta del ratio, la plata está infravalorada y cuando estamos en la parte baja, muy baja, está sobrevalorada con respecto al oro. Pero lo normal es que se mueva por esta zona. Por una zona cercana a 80, entre 70 y 90, y de promedio 80, que es más o menos donde está ahora. Alguna vez oiréis por ahí que el ratio histórico y tiene que volver a él eran 15. Bueno, eso son historias que no tienen ningún fundamento porque se está hablando de momentos históricos muy atrás cuando la situación no tenía nada que ver con la de hoy. El ratio, si queremos ser justos en la valoración y usándolo, deberíamos de valorarlo en este sentido, con estos márgenes. 30 y por encima de 100. Y esto son momentos muy extraños en la historia para volver a verlo. Esto lo hemos visto cuando la plata pasó a $50. Y aquí cuando el inicio del COVID y la mega caída al flash crash de la plata, que se puso pues a $13-14, pues aquí tenemos la diferencia y eran 128 onzas de plata por una de oro. Pero si tomamos de media pues 80, que es más o menos como está ahora, si el oro se pusiera a $10.000 la onza, como vimos en ese vídeo, voy a tomar la calculadora, 10.000 entre 80 nos da 125. Eso quiere decir que si sube el oro hasta $10.000 y la plata simplemente mantiene el mismo ratio, solo el mismo ratio, que es algo muy normal, solo en ese ratio se pondría en $125 la onza. Pero si la plata, además de mantener el ratio, subiera con fuerza, que seguramente ocurriría, si hay una gran subida del oro, también la habrá de la plata, probablemente con más fuerza, podríamos irnos a un ratio mucho más ajustado. Entonces vamos a ver qué ocurriría si el ratio fuera como aquí, de 60. 10.000 entre 60 nos da $166 la onza. Y si llegáramos a una situación que la plata entrara en burbuja en ese momento, que podría ocurrir como ocurrió en 2011, y tenemos el ratio en 30, estaríamos hablando de $333 la onza. Es decir, que tomando un ratio de 80,
estaríamos en 125 y nos podríamos mover entre 125 y 330 dólares la onza. Sin que la plata haga nada extraño, simplemente subiendo, manteniendo ese ratio de unos 80 onzas de plata por una de oro, ya estaríamos en 125 dólares. Si se dispara, que sería lo más razonable, de ahí en adelante, 200, 300, quién sabe. Bueno, esto es, como os decía también en el otro vídeo, pura especulación, pero sirve para hacernos una idea de qué ocurriría si el oro entra en ese mercado secular alcista, en ese nuevo megaciclo, qué precio podría llegar a adquirir el oro y qué precio, por tanto, podría tener la plata. Y es una de esas cuestiones para las que el ratio oro-plata nos es de tanta utilidad. Es una cuestión estadística y ya cada uno puede pensar qué ratio usar para calcularlo. Pero yo, siendo conservador, os diría que usemos 80. 80, porque es la parte más donde ha estado mucho tiempo y es la parte más desfavorable. Con lo cual, si luego está por aquí en 70, pues mejor. Porque si en lugar de 80 está en 70, 10.000 entre 70 son 142 dólares la onza. Por tanto, yo creo que el precio sería, en caso de que el oro se ponga a 10.000 dólares la onza, yo creo que el precio de la plata sería eso, algo intermedio entre 125 y 200 dólares. No está nada mal, ¿verdad? Lo que no sabemos, como dije en ese vídeo, es cuánto tiempo va a tardar el oro en despertar, en iniciar ese ciclo alcista, pero podemos hacernos una idea de que cuando eso ocurra la plata va a ir detrás y va a mantener un ratio, que sea ese ratio de 80, de 100 o de 30, ya veremos, pero desde un punto de vista muy conservador, poniendo 80 estamos hablando de 125 dólares por onza de plata. Hay quien piensa que la plata va a despertar independientemente de lo que haga el oro. Yo eso no lo tengo tan claro. Creo que la plata va detrás del oro. Lo que ocurre, y eso es a favor de la plata, es que aunque vaya detrás del oro, cuando despierta en esos movimientos tan fuertes del oro, en esos ciclos alcistas, la plata lo hace con mucha más fuerza. Pero el catalizador para que la plata explote es que explote primero el oro, desde mi punto de vista. Así que, bueno, la plata ya sabemos que es muy aburrida, pero nos da esa oportunidad de ir apilando a la espera de que llegue el momento de un megaciclo alcista de los metales preciosos y entonces veremos su verdadero precio. Bueno, esta es mi opinión, nada más que eso. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, que os haya dado una idea de por dónde pueden ir las cosas en el futuro una vez que el precio del oro alcance máximos históricos y entremos en un terreno desconocido en el que vaya hacia ese nuevo gran ciclo alcista. Y sobre todo lo que más me gustaría es conocer tu opinión, que me digas, bueno, pues desde qué te ha parecido el vídeo hasta qué piensas tú de cuál puede ser el precio de la plata en el caso de que el oro comience esa gran senda alcista. Sin más, gracias por llegar hasta aquí. Los comentarios están a tu disposición. Un saludo y nos vemos.